Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Julián, ¿cómo estás? Buen día. Te cuento que en casa de mis tíos que viven en General Ortega, Coquimbito, Maipú, siempre el día viernes en la noche, al final de la finca que ellos tienen, suele aparecer una persona que atraviesa la finca de oeste a este. Aducen las personas que vivieron muchos años allá, que fue un contratista que en una pelea por cuestiones de pollera terminó asesinado en el costado del Carril Gómez, que es donde es colindante la finca, y bueno, su alma en pena no tiene descanso todavía y suele aparecer viernes a la nochecita, quizás la madrugada ya del día sábado, que es la persona o la figura recorriendo la finca de oeste a este. Que tengan linda tarde. Después de la revelación de esa noche, Alejandro se despidió de la infancia. No fue algo intempestivo, sino que se gestó en la morosidad de los adultos para poner en palabras el miedo que, al menos ellos, habían naturalizado. Como todos los viernes, Alejandro había llegado con sus padres a la casa de sus tíos maternos, en Coquimbito, y apreciaba sobre todo los contrastes entre los alrededores de su barrio, en Godoy Cruz, y la geografía irregular y verde que lo esperaba cada fin de semana. Como todo ritual, repetían ciertos pasos con la precisión exacta. El tío acompañaba a los sobrinos e hijos propios por el largo callejón, de noche, para apagar el pozo que regaba parte de la finca y los dejaba marcar el sendero con las luces de la linterna. Lo mejor era cuando había luna llena y el recorrido lo hacían en esa semipenumbra, aguzando los sentidos y confiriéndoles a ciertos sonidos una naturaleza macabra que solo existía en su imaginación. En esa ocasión, la luna no prestó ninguna colaboración y los chicos corrían un tanto inseguros por la huella oscura y se encaminaban al final de la propiedad, la que lindaba con la finca donde trabajaba don Benítez, un personaje que el niño no sabía catalogar como maleducado, tímido o loco. No podía entender cómo, si se lo cruzaban todos los viernes, no era capaz de levantar un brazo en señal de saludo o incluso ensayar una frase cordial, ya que pasaba tan cerca del grupo. El tío tampoco le hablaba, y eso extrañaba mucho más al pequeño, porque si algo distinguía a su tío, era la amabilidad y la facilidad de entablar una conversación, incluso con personas que recién conocía. Alejandro veía a don Benítez caminar muy rápido, con la mirada enterrada en el suelo, y perderse entre los olivos, que parecían extender sus sombras hacia él para facilitarle la huida, para abrazarlo en una oscuridad que lo hiciera imperceptible para las miradas irrespetuosamente curiosas. Con el paso del tiempo, el niño pensaba más en ese hombre extraño que en todo lo que se divertía en el paseo previo con sus primos hacia el final de la propiedad. Empezó a saludarlo, primero con un gesto, luego con una palabra y finalmente a los gritos, donde se advertía que ahí había más rabia que curiosidad. En ese momento, el tío lo increpó para que dejara de molestarlo. Nunca iba a contestarle porque don Benítez había muerto hacía décadas. El secreto había sido revelado y las preguntas se imponían en la mente de Alejandro con una fuerza más intensa que el terror. De alguna manera, la tranquilidad con que no solo sus tíos, sino otros vecinos, aceptaban la presencia de ese hombre que habían conocido en vida, lo empujó a asumir sus apariciones con la misma naturalidad que ellos. Pero con una diferencia. Quería saber qué le pasó y por qué no era como los otros, que aceptaban con docilidad el ostracismo eterno. Le llevó años reconstruir la historia de ese hombre y solo al final, cuando todas las piezas del rompecabezas le mostraron una imagen cercana a lo que fue, a lo que sucedió, pudo responder el porqué. Braulio Benítez enviudó muy joven y no tuvo hijos. El tiempo de su desdicha fue largo hasta que la conoció, una mujer de ojos suaves y gestos firmes, que solo podía convertirse en un objeto de lejana adoración.
No podía imaginarse paseando del brazo con ella, pero para su sorpresa, la vida iba a ofrendarle ese amor como prueba de redención. Se casaron y como ella iba a ser quien se quedara la mayor parte del tiempo en el hogar, eligió una casa en un barrio cercano al centro de Maipú. No eran excesivos en la pasión ni en los lujos, y ese equilibrio hablaba mucho del vínculo que habían podido crear y que deseaban mantener. Pero esa estabilidad comenzó a esfumarse cuando Braulio perdió su empleo y se vio obligado, ya que no tuvo más ofertas, a aceptar un trabajo en una finca de olivos. Su padre había sido contratista y sabía que las exigencias, los tiempos extenuantes e incluso el total sacrificio no conmovían a la naturaleza, que a veces pagaba la gratitud con que la cuidaban, con la deslealtad de dejarlos con las manos vacías. La propiedad no quedaba lejos de su hogar y tuvo que negociar que ella se quedara allí y que él la visitara los fines de semana, ya que la mujer no estaba dispuesta a vivir entre esas paredes de adobe, en esa posilga que les había tocado en suerte. Los dos quedaron en soledad, pero eso no implicó que la aceptaran. Braulio no tardó en escuchar los rumores, los que le aseguraban que otro hombre se estaba adueñando de su vida en esa casa, la que también era suya. No les creyó. No la creía capaz. Se daba cuenta que la distancia entre ambos no solo era geográfica y que las discusiones iban en aumento, hasta que un día ella dejó de responderle. Él la seguía por las habitaciones, reproducía las habladurías y le recriminaba haberlo abandonado. Le hablaba, suplicaba e incluso le gritaba su enojo para obtener solo silencio. Ella lo desdibujaba, socavaba su existencia, lo ignoraba, como un fantasma que ya no puede comunicar nada con los códigos de este mundo. A pesar de todo, nunca creyó la posibilidad del engaño. El otro era un invento y no estaba dispuesto a darle entidad. De la peor manera, confirmó su existencia, porque hasta la finca lo siguió ese hombre que buscaba eliminar para siempre a su rival. Lo esperó un viernes, porque ella le había dicho que ese día tenía el turno de riego, y utilizó los olivos para enmascararse en la oscuridad. Allí esperó a Braulio, que no tuvo oportunidad de anticipar el ataque. El brillo del cuchillo fue tan rápido como las heridas, y cayó sin poder distinguir el rostro que le traía la muerte. Pensó qué les pasaría a sus olivos, sorprendidos por el alimento de su sangre y no del agua que siempre les había prodigado. Y a pesar del dolor, sintió una especie de gratitud de morir en el abrigo de su tierra. Quedó encadenado un ritual muy diferente al de los niños del otro lado de su finca, los que lo observaban desde los vértices de la vida. Braulio corría, como cada viernes, al encuentro de la muerte, sin poder recordar que lo esperaba, agazapada entre los olivos teñidos de luto, como esa noche. A veces va a verla. Espera que ella se quede sola y la sigue por las habitaciones. Llora su traición y le grita, desesperado, por condenarlo al peor de los abandonos. Ella no lo escucha, no puede, pero a veces sonríe. Y él se alegra al creer que al menos esta vez ella es feliz tan solo por sentir su presencia. Vas con Niwil. Estás con Niwil.